Hola, soy Verónica Macías Rodríguez, estudiante de Antropología de la Universidad Politécnica Salesiana, y a continuación voy a socializar el resumen del capítulo 4 del libro Introducción a la Semiótica de Daniel Chandler, Desafiando lo literal, realizado para la materia de semiótica dictado por la catedrática Rosario Almea. Chandler afirma que la semiótica es un desafío para lo literal. Esta afirmación la realiza puesto que rechaza la posibilidad de que se puedan representar neutralmente la manera en la que son las cosas. Desafiando lo literal, por tanto, pretende explorar las formas en las que los semióticos han problematizado dos dimensiones clave. En palabras del autor, aquella a nivel de significante entre lo literal y lo figurado, y aquel a nivel de significado entre denotación y connotación. Hablaremos entonces de las principales figuras retóricas. Se habla de un giro retórico o giro discursivo al cambio de rumbo o en alusión al cambio de rumbo que han tenido los discursos académicos de numerosas disciplinas. Lo que se quiere mostrar desde esta propuesta contemporánea, como bien le dice Chandler, es que las figuras retóricas están íntimamente relacionadas con la creación de las realidades, lo que significa a la vez que el lenguaje no es neutral. Por lo tanto, la selección de las palabras tiene un valor y que el discurso es eminentemente retórico, como lo plantea el autor. Para abordar la utilidad de las figuras retóricas, el autor, citando a Terence Hackett, plantea que la diferencia que existe entre el lenguaje figurado y el lenguaje literal es que el primero no quiere decir lo que dice, mientras que el segundo pretende que se lo tome de manera exclusivamente denotativa. Inmediatamente el autor propone que entre los usos de las figuras retóricas se encuentran la posibilidad de encontrar múltiples formas de decir las cosas, las bondades que las figuras retóricas muestran para la comprensión de ser familiar aquello que no lo es, y que permiten entender el lenguaje figurado como un código retórico y con ello la preservación de la realidad de las culturas. Seguramente muchos recordaremos la frase "le falta un tornillo". El uso de esta frase revela, al igual que el uso de muchas otras para describir algo, formas de explicar las cosas de manera metafórica, para referirse a un suceso o acción concreta, por lo que se puede inferir que los seres humanos estamos permanentemente expuestos a las figuras retóricas, pero también que las usamos permanentemente al punto de perderlas de vista. ¿Qué significa esto? Significa que esta presentación invisible de las mismas ha traído consigo la pérdida de la conciencia respecto de las formas de pensar la realidad. El uso de las figuras retóricas forma parte de un campo mucho más amplio de asociaciones que escapa de nuestro control, puesto que cuando pensamos colocar algo en palabras, como bien lo dice Chandler, connotamos la idea de que el lenguaje es un contenedor. El uso de las figuras retóricas es inevitable, pues comprendemos la realidad a partir de las relaciones. Las figuras retóricas nos permiten ver una cosa bajo la forma de otra. El uso y la interpretación de las figuras retóricas, como se podrá ver en el capítulo que estamos tratando en este momento, tiene eminente relación con el lenguaje metafórico. De ahí que en la Inglaterra del siglo XVII se pensaba que el lenguaje figurado era considerado o debería de ser reemplazado por un lenguaje mucho más claro y más transparente para describir la realidad. Pero como bien lo afirma Chandler, el lenguaje no es un cristal, sino que implica la descripción del mundo tal y como lo conocemos. Para los postestructuralistas, el uso del lenguaje debe ser altamente metafórico. Por tanto, se da valor al lenguaje literal. Los constructivistas, pese a considerar que las metáforas pasan desapercibidas en el común de las sociedades, sugieren resaltarlas para descubrir realidades que esas metáforas representan. Chandler propone que identificar figuras retóricas en los textos y prácticas puede ayudar a descubrir marcos temáticos subyacentes. El análisis textual de la semiótica a veces implica la identificación de una metáfora o tropo dominante, a lo que aporta Foucault, diciendo que las figuras retóricas dominantes en el discurso de un periodo histórico determinan lo que puede ser conocido constituyendo la episteme básica de la época. Lo importante en el estudio de las figuras retóricas, así como de las metáforas, para expresar el significado del mundo,
naturales y las formas comunes de ver el mundo. Ahora bien, hablaremos de la metáfora, que es una de estas figuras retóricas. La metáfora, que ya ha sido tratada al inicio de este apartado, se puede ver como el uso de las figuras literarias o de las figuras retóricas por otras. Es decir, que pueden ser reemplazadas unas por otras. Pueden reproducirse en el lenguaje cotidiano como metáforas, es decir, como formas de nombrar algo por otro nombre para expresar lo mismo, pero que se distinguen de otras figuras retóricas por su uso específico. El autor, citando a Richards, sostiene que, en términos semióticos, una metáfora consiste en un significado actuando como un significante y refiriéndose a un significado distinto. En términos literarios, una metáfora consiste en un tema primario literal o tenor expresado en un tema secundario figurado o vehículo. Las metáforas pueden ser consideradas como elementos icónicos o simbólicos, pero es necesario dar un salto al nivel interpretativo para descubrir el sentido de las metáforas para sus intérpretes. Las imágenes no siempre son verbales, también podemos encontrarlas visuales, por ejemplo en los anuncios comerciales. El autor compara los anuncios de aerolíneas con pájaros, por ejemplo. A pesar de que a menudo se repite la idea de que las imágenes no pueden hablar, las imágenes metafóricas implican que lo que los anunciantes no dicen con palabras, es decir, que tiene un valor simbólico y un valor de referencia. Para abordar los tipos de metáfora, Chandler propone la clasificación propuesta por George Lakoff y por Mark Johnson, que son las metáforas de orientación, al referirse a aquellas relacionadas con la organización especial: arriba, abajo, dentro, afuera, delante, detrás, encendido, apagado, cerca, lejos, profundo, superficial, central, periférico, por ejemplo. Las metáforas ontológicas, que son aquellas que asocian actividades y emociones o ideas con entidades y sustancias. Por ejemplo, siendo las más obvias, las metáforas que implican una personificación. Y las metáforas estructurales, que son aquellas globales que permiten estructurar conceptos a partir de los otros. Se pueden considerar también como una combinación de las dos anteriores. Chandler agrega, citando a Lakoff y a Johnson, que las metáforas pueden variar de cultura en cultura, pero que son para nada arbitrarias, pues representan experiencias físicas, sociales y culturales, a lo que agrega que las metáforas dominantes pueden influir en los valores de la cultura o subcultura. La metonimia. A diferencia de la metáfora, la metonimia, en el que el uso de la relación de unas cosas por otras juega con la no relación entre ambos, la metonimia tiene una relación directa y estrecha con el todo, es decir, usa su significado para representar otro directamente relacionado con el primero, a lo que se ha denominado como la sustitución del efecto por la causa, como lo manifiesta Chandler. La metonimia es la evocación del todo a través de una conexión, es la sustitución por adjuntos o en relaciones funcionales. Algunos autores sugieren la sustitución en dirección opuesta. La metonimia sugiere la sustitución de el efecto por la causa. Por ejemplo, no te enrojezcas por no sientas vergüenza. El objeto por quien la usa. La corona por la monarquía, por ejemplo. La sustancia por la forma. Por ejemplo, plástico por tarjeta de crédito. El lugar por el evento. Chernobyl cambió las actitudes hacia el poder nuclear. El lugar por la persona. Por ejemplo, para referirnos al primer lugar en alusión al ganador de algún torneo. El lugar por institución. Por ejemplo, escuchar decir la Casa Blanca no se ha pronunciado. La institución por la gente, como por ejemplo este gobierno no ha retrocedido. Lakoff y Johnson proponen además el productor por el producto, al referirse a ella es heredera de un Picasso o dueña de un Picasso. El objeto por usuario, por ejemplo, la mesa 4 quiere la cuenta. El controlador por
por el controlado, Nixon bombardeó Hanoi. Estos autores afirman que ciertos tipos de sustitución metonímica pueden influir en las ideas, las actitudes, las acciones, enfocándose en ciertos aspectos de un concepto y suprimiendo otros, lo que va a dar o influir en la creación de un valor cultural. Al igual que la metáfora, la metonimia no solo es verbal, sino también visual. Para Jacobson, en el cine, un objeto que está presente pero que representa a otro que está ausente, con el que se relaciona, es metonimia. Peirce, a quien también cita Chandler, plantea que las metonimias, a diferencia de las metáforas, están conectadas más directamente con la realidad y con las experiencias cotidianas, pues implican relaciones directas. La sinécdoque, para definir la sinécdoque existen varios aportes que varían de teórico en teórico. Vamos a citar a Lachmann, quien considera que la forma más común de definirlas es como la sustitución de una parte por el todo, del género por la especie o viceversa. Otros limitan la dirección de la asociación, es decir, la parte del todo o el todo por la parte, y otros en cambio limitan la sinécdoque a casos donde un elemento es físicamente hablando parte de otro. Por su parte, en la fotografía y en el cine, un primer plano es una sinécdoque, una parte que representa el todo. En palabras del autor, la sinécdoque invita al observador a llenar los vacíos. Todo intento de representar la realidad puede ser considerado como una sinécdoque, en tanto representan un espacio para mostrar un todo más amplio. Un elemento a considerar es propuesto por Batters, quien sostiene que en los géneros fácticos hay que tener cuidado con el uso de la falacia metonímica o sinécdoque falaz, mediante la cual la parte representada es como un espejo exacto de todo lo que representa. Por ejemplo, una mujer blanca de clase media representando a todas las mujeres, lo que es muy común, por ejemplo, encontrar en la publicidad. Hablaremos también de la ironía. Chandler afirma que la ironía es la más radical de las cuatro figuras retóricas principales que hemos nombrado al momento. Significa lo opuesto de lo que dice y se basa en oposiciones binarias. También se puede sostener que la ironía se basa en la sustitución por disparidad o disyuntiva. Variaciones como una descripción insuficiente o exagerada también pueden considerarse como ironía. La ironía en muchas ocasiones se ha denominado como doble código, pues mientras los demás tropos implican cambios en aquello a lo que se refiere, la ironía implica un cambio en la modalidad. Por tanto, la evaluación de un signo irónico exige la evaluación retrospectiva de su modalidad. La ironía es una forma marcada que pone en primer plano al significante. Es utilizada de varias maneras, incluso a manera de sarcasmo, en donde es necesaria, citando al autor, muchísima más reflexión. Hemos hablado así de los cuatro tropos maestros. Tanto la metáfora, la metonimia, la sinécdoque como la ironía son conocidos como los cuatro tropos básicos. Se atribuye a Giambattista Vico ser el primero en llamarlos así. En el siglo XX esta idea fue difundida por Keynes, quien hablaba de los cuatro tropos maestros. Müller sostiene que constituye un sistema de la realidad a través del cual se llega a comprometer el mundo conceptualmente a través de la lengua. Sin embargo, Jacobson asumió dos tropos en vez de cuatro, que fueron la metáfora y la metonimia, que pese a ser cuestionados por White, tuvo gran influencia y fue asumido por otros semióticos a lo largo de la historia. Finalmente, para terminar con esta exposición, el autor Chandler propone también debatir respecto de la denotación y la connotación. La denotación y la connotación operan a nivel de significado. Las palabras tienen no solo significado literal, es decir, una denotación, sino que también tienen connotaciones. El significado, por tanto, opera a estos dos niveles, tanto a nivel connotativo como a nivel denotativo. La denotación representa el sentido literal del signo, es decir, su definición, mientras que lo connotativo se refiere a las asociaciones socioculturales y personales del signo, y que tiene relación con la clase social, el género, la edad, la etnicidad u otros rasgos del intérprete del signo. Por tanto, la connotación depende del contexto.
La denotación a veces se considera un código digital, mientras que la connotación un código analógico. Tanto en el desarrollo del análisis del significado denotativo como connotativo, la denotación suele convertirse en una connotación, o suele manifestarse que la denotación se superpone bajo el uso de la connotación. Sin embargo, para los semiólogos contemporáneos, tanto la denotación como la connotación utilizan el uso de códigos. Para ellos, la denotación involucra simplemente un consenso más amplio. Sin embargo, se debe considerar que las connotaciones no son significados puramente personales, sino que están determinados por los códigos a los que tienen acceso los intérpretes. Con esto quiero finalizar la exposición de este capítulo, cuarto capítulo del libro Introducción a la Semiótica, esperando que sea un gran aporte para realizar futuros análisis semióticos.